Porque aquí hay colas, tengo entendido, para subir. Así, bueno. Ahora destacada. La Torre Eiffel de París. Bueno, digamos que si dentro de la arquitectura del hierro no hay una arquitectura, digamos, novedosa estéticamente, porque digamos que lo más novedoso es el material, pero las formas a las que se recurría en esas obras pues estaban inspiradas en esos modelos historicistas y también pues en los elementos modernistas que van a surgir también en el siglo XIX. Digamos que la gran excepción, nunca mejor dicho, por su enorme tamaño, es la Torre Eiffel, porque al fin y al cabo, digamos, un aspecto especialmente novedoso era la forma que tenía esta construcción, que al fin y al cabo lo que pretendía cuando se eligió para la exposición universal de París en 1889 era demostrar las posibilidades técnicas que tenía el hierro como material de construcción. De ahí, digamos, que su forma tan novedosa que pretendía crear la escultura más grande jamás creada hasta ese momento. De hecho, pues tenía unos 300 metros de altura. Actualmente es mayor porque sobre ella se construyó una torre de comunicaciones. Y para ello pues, había que recurrir a una forma que en cierto modo nos puede recordar a la cabeza de un hueso, a la cabeza de un cerdo. Claro. Esta forma, digamos, tan rupturista fue rechazada incluso por arquitectos y artistas de la época, entre los cuales estaba el mismísimo Charles Garnier, el autor de la Ópera de París. Pero, aún así, de todos modos, pese a ese impacto y sorpresa que causó a los parisinos, incluso durante su construcción, pues finalmente el edificio goza de una gran aceptación y popularidad. De hecho, pues podemos pensar que la Torre Eiffel es el auténtico emblema de París. Puede que incluso de la propia Francia. Y desde luego que sí que es el edificio más representativo dentro de este estilo. La arquitectura del hierro. Claro, ¿cuál era la función de esta construcción? Pues simplemente servía como una suerte de arco de triunfo que permitía acceder a la exposición universal. Claro, eso hubiera propiciado en principio pues, que se hubiera desmontado la misma, pero ante las dificultades que podría suponer esto y también pues a la popularidad que tuvo inicialmente, pues se decidió conservar la escultura. ¿Qué consiste? Pues básicamente en una colosal torre distribuida en 3 alturas. En la primera nos encontramos esta forma en la cual nos encontramos con 4 arcos de medio punto, digamos que el elemento arquitectónico tradicional más reconocible y donde curiosamente pues, están los únicos elementos decorativos que vamos a observar en ella, al mismo tiempo que se van repitiendo estructuras triarticuladas unidas mediante remaches para poder levantarla. Desde luego que se utiliza el hierro en toda la construcción, salvo en una parte, en los pilares que sirven como base al edificio y que permiten pues, sostener el enorme tonelaje metálico de dicha estructura. Claro, ¿quién fue el autor? Pues evidentemente Gustave Eiffel y los miembros de su taller. Inicialmente pues, había un diseño, digamos, más rectilíneo,
digamos, como si fuera un colosal pináculo, que fue, digamos, revisado y reestructurado hasta iniciar las obras en 1887. Se concluiría, pues, naturalmente en el año de celebración de la Exposición Universal, en 1889. Bueno, aquí tenéis unas fotografías de la construcción, cómo se emplean esos pilares en los cimientos y basamento del edificio, y que serían los únicos elementos no metálicos de la construcción. Luego ya, como se fue levantando esa primera altura, recurriendo a esas formas de pilares inclinados y luego reforzados por los arcos de medio punto, que se realizarían cuando se estaba levantando la segunda altura. Aquí ya tenéis la tercera y la obra una vez concluida, en la que de todos modos había que contar con el uso del ascensor para poder llegar a la última altura. No obstante, aunque se emplearan elevadores y ascensores, también el edificio, para poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento, cuenta con escaleras. Bueno, aquí tenéis unas fotografías en detalle con estas formas que nos pueden recordar, en cierto modo, a la decoración vegetal, pues, propia de la arquitectura ecléctica y modernista de la época, y cómo se van multiplicando esas estructuras triarticuladas en la construcción, al tiempo que todo ello se une mediante remaches. Hay que tener en cuenta de que todavía no se empleaba la técnica de la soldadura. Luego aquí, pues desde la parte superior podéis ver precisamente esos enormes pilares de hormigón que sirven de basamento. Bueno, naturalmente que el edificio es una de las grandes atracciones turísticas de la ciudad. No solo, pues, la gente acude a ella a subir hasta la parte superior, hasta su correspondiente mirador, sino que también, pues, es fotografiada desde muchos lugares, desde los Campos Elíseos, desde la Plaza del Trocadero o desde otros puntos de la ciudad. Y claro, pues también, pues, este edificio, esta torre, pues ha influido en otros artistas y por tanto ha estado presente en muchas obras. Simplemente por citar 4 ejemplos, pues tenéis aquí este caligrama de Apollinaire, un poeta francés, este lienzo de Seurat, mediante una técnica puntillista, esta obra de Delaunay dentro de una estética cubista de inicios del siglo XX, y luego ya, pues, la interpretación tan singular que realizó Rousseau, el aduanero de la Torre Eiffel vista desde el Sena. Bueno, luego ya, con esa interpretación tan singular que tiene él en sus obras de arte, pues veis que la apariencia de la misma está muy alejada de cómo es la torre en realidad. La Escuela de Chicago. Bueno, si la Escuela de Chicago la buscáis en internet, si la buscáis en la Wikipedia, os van a aparecer 2 cosas. La Escuela de Economía de Chicago y la Escuela de Arquitectura de Chicago. La de Economía, pues esta ya es posterior a esta y digamos que ha sido, pues, la última escuela de economistas, digamos, realmente influyente, porque son los que a nivel teórico han sentado las bases del denominado neoliberalismo.
es decir, el sistema económico actualmente pues, vigente en las economías mundiales, y que en buena medida pues, puso fin a las políticas económicas que se llevaban a cabo antes de la crisis del petróleo y que defendía, digamos, una revitalización de los principios del liberalismo económico, es decir, lo que nosotros denominaríamos como la economía de mercado o economía capitalista. Bueno, dejando eso a un lado, pues, ¿en qué consistió la escuela de Chicago? Pues, naturalmente que tendríamos que pensar en unos arquitectos que procedían de dicha ciudad y que trabajaron allí, que tenían, digamos, su estudio de arquitectura en dicha ciudad. Pero, ¿por qué surge allí, digamos, una nueva corriente que defendía, digamos, un nuevo modelo de arquitectura? Pues hay que señalar, pues, evidentemente, su origen y desarrollo. Apareció en Estados Unidos, en el tránsito del siglo XIX al XX. ¿Y por qué aparece? La escuela de Chicago. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues hay que señalar varias de ellas. En primer lugar, la expansión urbana de las ciudades de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos era un país, digamos, nuevo, que estaba creciendo, digamos, no solo territorialmente, porque estaba teniendo lugar en la segunda mitad del siglo XIX la carrera hacia el oeste, la expansión de Estados Unidos dentro de su territorio, y no solo estaba viendo cómo su población se multiplicaba, especialmente por la llegada de inmigrantes, sino también que estaba viviendo cómo sus ciudades estaban creciendo de manera acelerada. Lugares como Nueva York, como la propia Chicago, como San Francisco, se estaban convirtiendo en grandes urbes tan pobladas como las grandes metrópolis europeas. Así, pues estas ciudades, que podían haber contado pues, originalmente con algunas decenas de miles de habitantes, pues van a pasar a ser habitadas por centenares de miles o por algunos millones. Y claro, pues esto, ¿qué fue lo que provocó? Pues que los solares fueran escasos y que fueran caros. Es cierto que al ser ciudades nuevas estas se van planificando y por eso es muy habitual, y no solo en Estados Unidos, sino también en otros lugares de América, que se planificara el trazado urbano, que contaran con un urbanismo ya prácticamente desde sus orígenes planificado. Así era pues, muy habitual que en lugares como Nueva York, pues, que nos encontrásemos con un plano ortogonal, como podéis comprobar aquí, en este plano de 1860, donde podéis ver pues, con especial detalle el sur de la isla de Manhattan, así como parte del barrio de Brooklyn, la parte
de Jersey City, etcétera, etcétera. Bueno, el encarecimiento del suelo, ¿a qué obligó? Pues teniendo en cuenta de que la disponibilidad de solares era escasa y que se especulaba con el mismo, pues había que rentabilizarlo al máximo. Obligó a construir edificios en altura. Pero no estaríamos hablando ya de edificios de 4 o 5 pisos, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de París, y destinados a cumplir con una función residencial. Estaríamos hablando de edificios más altos y que además van a tener un uso empresarial. Bueno, a ello se sumó el empleo de los nuevos materiales de construcción e innovaciones técnicas como el ascensor. Es decir, que no solo bastaba con el hecho de que los edificios fueran altos, que tuvieran 10, 12, 20 alturas, sino que además pues, pudieran responder a las funciones para las que estaban pensados, para que fueran, digamos, prácticos. Por lo cual, pues, para facilitar el uso del edificio, pues empiezan a ser dotados con ascensores que había que planificar evidentemente cuando había que construir el edificio, y que inicialmente funcionaba con una máquina de vapor. Posteriormente, estos funcionarán por medio de la electricidad. Luego ya, en tercer lugar, hay que señalar otra cosa, y es la falta de tradición arquitectónica. ¿Esto qué quería decir? Bueno, pues a diferencia de lo que pasaba en Europa, los arquitectos norteamericanos podían conocer esos modelos eclécticos y historicistas de la época, pero no tenían esas referencias que tenían del pasado. Al fin y al cabo, Estados Unidos, como país independiente, data del siglo XVIII, y los orígenes de Estados Unidos como nación pues datan de inicios del siglo XVII. Con lo cual, pues, ¿qué era lo que no iban a encontrar en suelo norteamericano estos arquitectos? Pues no estaban visibles los templos griegos y romanos, los monasterios medievales, las catedrales góticas, los palacios renacentistas. Así que por tanto, tenían una mentalidad más abierta que podía favorecer el desarrollo de un lenguaje nuevo. Aunque de todas maneras, pues ya observaremos cómo sí que van a recurrir a ciertas formas del pasado, especialmente a la hora de decorar ciertos edificios o ciertas partes de los edificios. Bueno, pero de todos modos hay un acontecimiento que precisamente va
va a ser una clave que explique el desarrollo de esta actividad. Que es el gran incendio de Chicago. En 1871. Bueno, acerca de cómo tuvo origen este incendio, pues bueno, pues hay conjeturas, digamos que la creencia popular acerca de este incendio, pues viene a decir que se inició en una vivienda y de ahí pues se propagó muy rápidamente por la ciudad. El caso es que de todos modos habría que señalar dos cosas. Por un lado, Chicago es conocida como la ciudad del viento. Y claro, pues la intensidad de los vientos en un momento, digamos, de sequedad ambiental, pues favoreció la propagación del mismo. Pero más importante que ello, pues eran los materiales a los que se recurrió hasta ese momento para construir edificios. Y es que fundamentalmente se empleó la madera. Con lo cual, pues muchas viviendas, comercios y todo tipo de edificios pues fueron pasto de las llamas, provocando la muerte y la destrucción y el caos en la ciudad. Claro, ello condujo a la reconstrucción de la ciudad. Pero claro, había que buscar medios pues, para evitar una catástrofe de ese tipo, tomando medidas pues, para evitar que tuviera lugar nuevamente un desastre de esas características. Así, por ejemplo, pues daros cuenta en muchas ocasiones, porque esto lo conocemos por películas y series de televisión, observamos cómo en edificios residenciales más bien antiguos, edificios que pueden tener más de 100 años, pues cuentan con una escalera de incendios en el exterior. También reconocemos pues, cómo es habitual la presencia de bocas de riego en las calles. Pues bien, pues todo eso formaría parte de esas medidas pensadas pues, para evitar los incendios o al menos paliar sus efectos. Bien, pero independientemente de esto, los arquitectos también tienen que tener en cuenta una cosa, y es que habría que construir edificios que no se incendiasen tan fácilmente. Así que los arquitectos de Chicago empezaron la reconstrucción de la ciudad empleando materiales ignífugos. Y claro, eso pues les abrió los ojos al hecho de tener que utilizar esos nuevos materiales de construcción. Bueno, la escuela de Chicago no es que fuese una escuela de arquitectura o una promoción universitaria, sino que vienen a denominarse aquellos arquitectos que trabajaban en la ciudad en esa época y que
desarrollan, digamos, un estilo más bien uniforme. Bueno, características. Bueno, pues en primer lugar, como ya había mencionado antes, pues que cabe señalar el uso de materiales industriales innovaciones tecnológicas pero no digamos de una manera experimental, sino de una manera decidida. Por otro lado, en la Escuela de Chicago van a estar presentes nuevas tipologías correspondientes a esas nuevas necesidades que van surgiendo en las ciudades norteamericanas. Entre todas ellas, digamos que destacan una, la Escuela de Chicago va a ser la primera que va a construir un tipo de edificio concreto. Digamos que la tipología por excelencia dentro de las construcciones del siglo XX, el rascacielos. ¿Qué es un rascacielos? Aparte de un edificio de gran altura, como el que tenéis ahí, el edificio Flatiron de Nueva York, el primer rascacielos de la ciudad. Pues se trata de una construcción que lo que trata es de aprovechar al máximo las posibilidades de los nuevos materiales con el fin de sacar el máximo rendimiento económico al suelo sobre el que se ha edificado. Aunque estas construcciones con el paso del tiempo han venido a ser utilizadas para otros fines, como pudiera ser el hecho de que se destinen también en la actualidad como viviendas o que alberguen comercios al detalle, que alberguen también hoteles, o que incluso se les busque dentro del mismo pues, un uso recreativo como pudieran ser las terrazas y miradores de la planta superior, en su origen, ¿para qué se destinaba? Pues para un uso empresarial. Allí se localizaban oficinas y sedes de empresa. Podemos encontrar pues, que allí estaban trabajando pues, los miembros de una compañía aseguradora, los miembros de un despacho de abogados, de una agencia de publicidad, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, pues se trataba de empresas que realizaban
este tipo de trabajos y que debido a la naturaleza del mismo pues tenían que estar, digamos, presentes en la ciudad, en el propio casco urbano. También en buena medida como manera dentro de significarse dentro del mercado y con una posición, digamos, de permanencia dentro de la ciudad. Daros cuenta, las grandes empresas, las grandes compañías multinacionales, no nos imaginamos que tengan, digamos, sus oficinas centrales precisamente en un polígono industrial. Con ello, pues digamos, refiriéndome pues, a un gran banco o a una gran compañía. Bueno, aparte del rascacielos, pues nos encontramos con un edificio que no es tan alto, pero que también cuenta con varias alturas. Son los grandes almacenes. Los predecesores de los centros comerciales. Se trataba de comercios donde se vendían pues todo tipo de productos, aunque digamos que estaban más bien orientados hacia artículos que nosotros podemos pensar que se identificaban más con el lujo, cuando no, pues digamos que orientarse hacia la venta de prendas y complementos. Así que claro, pues nos podíamos encontrar, digamos, en este tipo de edificios con una parte, digamos, semejante, parecida a un supermercado, pero en estos grandes almacenes de finales del siglo XIX y siglo XX, pues ¿con qué nos podíamos encontrar? Pues con una sección de perfumería, con una sección de joyería, con una sombrerería, con una sastrería, etcétera, etcétera. Naturalmente que estos grandes almacenes no solo surgieron en Estados Unidos, también estaban presentes en Europa. Serían, pues digamos, lo que también aparte de grandes almacenes, también se les denominaba como galerías o grandes galerías. En el caso de Harrods en Londres, en el caso de las galerías Lafayette en París, pero que de todos modos digamos que venían a ser una reproducción a una escala mayor de algo que sucedía en Estados Unidos, que hubiera comercios donde se vendían artículos de todo tipo. Con lo cual, pues, aparecen, digamos, estos establecimientos comerciales de un tamaño mayor. Bueno, ¿qué otras tipologías vendrían a estar presentes también en cuanto a la escuela de Chicago? Pues naturalmente también van a construir edificios de viviendas y los llamados auditorios. Los auditorios vendrían a ser, digamos, el equivalente a los teatros y palacios de la ópera que se construían por aquel entonces en Europa. Solo que evidentemente pues, tenían un carácter más funcional y podían albergar otros espacios en su interior, no solo la sala de música. Bueno, luego también. ¿Qué características presentan los edificios de la Escuela de Chicago? Pues naturalmente, aunque curiosamente vamos a ver una excepción,
nos vamos a encontrar con edificios construidos en altura, donde se van a emplear tanto estructuras metálicas como pilares de hormigón. Esto permitía construir edificios sólidos de una manera muy rápida. Así se van creando, digamos, esos módulos que luego se iban a cerrar por medio de las llamadas paredes maestras. Claro, al utilizar esos soportes, pues el muro va a perder su función constructiva. Sirve para cerrar la construcción, no sirve para sostener su peso. Con lo cual se podía abrir una superficie mayor para abrir ventanas. Van a aparecer las llamadas ventanas corridas, que van a ocupar una superficie muy grande y que luego posteriormente, debido a que van a ocupar una superficie cada vez mayor, van a reemplazar completamente al muro, con lo cual van a aparecer los llamados muros cortina. Pérdida de la función del muro. Bueno, aquí podéis ver cómo se utilizaban los pilares para poder soportar la estructura del edificio, en este caso en unos grandes almacenes, el Massachussetts Wholesale de Chicago, y cómo se van abriendo grandes ventanales. Estas líneas gruesas corresponderían a las partes correspondientes al muro. Y luego, pues aquí podéis observar pues, cómo se construían estos edificios, creando estos módulos al emplearse vigas y pilares de hormigón. Bueno, sobre los muros cortina. Los pilares también eran metálicos, ¿no? De vigas, ¿no? Sí, lo que pasa es que de todos modos, con el paso del tiempo y por los problemas que planteaba el hierro y también el acero al descubierto, pues se van reemplazando con el hormigón, que sufría menos ante los cambios de temperatura y daba evidentemente menos problemas en caso de incendio. Bueno, pues ¿cómo es un muro cortina? Bueno, pues el aspecto sería este, en el cual pues, se ha utilizado completamente el vidrio en la fachada, uniéndose pues, el cristal simplemente pues, con elementos metálicos. Luego podéis ver pues, un ejemplo tan temprano como esta construcción en Alemania allá por 1930. En ocasiones pues, nos vamos a encontrar con ventanas corridas combinadas además con el hormigón o con otro tipo de material de construcción. Pero
cuando pensamos en un rascacielos en la actualidad, o en un edificio de uso empresarial o administrativo, pues en muchas ocasiones estamos pensando en construcciones que tienen completamente en sus alzados, en sus fachadas, vidrio. Vidrios, pues evidentemente, pues más resistentes que los que existían hace unos 100, 150 años, que pueden responder mejor pues, ante los cambios de temperatura y de humedad, que permiten pues, iluminar el interior hacia el exterior y al revés, etcétera, etcétera. Bueno, por la falta de tradición constructiva, los arquitectos pues, se van a interesar menos por decorar el edificio. No quiere decir que vayan a hacer, digamos, edificios, digamos, simplemente basados en unas formas simples, sino que, digamos, no van a tener pues, especial interés en decorar el edificio con elementos propios del pasado, propios de los elementos eclécticos. A eso se debía también pues, al carácter práctico de estas construcciones, a la falta de tradición constructiva, y también, digamos, a lo ajeno que se estaban en Estados Unidos a esos estilos del pasado. Me refiero en este caso, pues, fundamentalmente al público. La importancia de una carencia de ornamentación, por eso en muchas ocasiones vemos que estos edificios tienen una forma prismática, pura. Que reduce los elementos ornamentales propios del eclecticismo, que no quiere decir que no conocieran las formas del pasado y que incluso pues, en algunos momentos no recurrieran a ellas. De hecho, pues aquí tenéis los edificios, el Ford Insurance Building de Chicago, este rascacielos en el que está presente, pues, entre otros elementos, pues, pilastras de inspiración clásica y el uso del arco de medio punto. Más llamativo es lo que nos vamos a encontrar en el auditorio de Chicago. En este caso, Sullivan y Adler van a emplear el almohadillado en la parte inferior y van a recurrir a arcos abocinados, digamos, que se estrechan hacia el interior, en parte del edificio, en esa altura, digamos, intermedia. Claro, ¿eso a qué se debía? Bueno, pues entre otras cosas también hubo arquitectos, como en el caso de Sullivan, que se inspiran en las formas del Renacimiento y en las formas del Románico, las cuales las van simplificando y las van empleando con un carácter práctico y funcional en estos edificios. Bueno. Arquitectos destacados. Y aquí ya, pues evidentemente, pues, podéis ver esta construcción, Second Acre Building de Chicago, que nos puede recordar más a las construcciones racionalistas, a esa arquitectura moderna del siglo XX que nosotros asociamos pues, a los modelos de Le Corbusier, de Gropius, de Mies van der Rohe, y no a un edificio del siglo XIX, digamos contemporáneo a las construcciones modernistas o eclécticas que se estaban haciendo en ese momento en Europa. Bueno, ¿quiénes
fueron los autores clave. Bueno, pues en primer lugar digamos los iniciadores del estilo. Por un lado, Richardson y por otro lado, LeBaron James. Bueno, Richardson digamos que es un arquitecto, digamos, más inspirado en las formas de los historicismos y ya más completamente del románico, mientras que en el caso de LeBaron James es quien sienta las bases de un lenguaje nuevo. Y claro, pues ¿qué es lo que va a hacer? Pues los elementos estructurales a los que ha recurrido para levantar un edificio van a ser los que nosotros vayamos a observar en el exterior, en la fachada. Si el edificio se construye de manera racional, empleando esa estructura modulada en la que se emplean pilares y vigas, pues esa estructura se va a repetir en el exterior con estas ventanas corridas y con esa forma prismática tan reconocible, naturalmente recurriendo a una arquitectura desornamentada. Bueno, estos arquitectos trabajan solos, pero también contaban con su propio estudio en el cual colaboran con otros arquitectos. Cabe citar el caso de Sullivan, el cual en muchas ocasiones trabaja conjuntamente con Adler. Bueno, Sullivan se ve influenciado por LeBaron James, lleva a cabo esos principios que el anterior expone, mientras que en el caso de Adler se interesa más por lo ornamental, decorando ciertas partes del edificio y buscando el refinamiento en los interiores. Digamos que por buscar una semejanza con lo que se estaba haciendo en Europa, Adler es el más modernista por ese interés por lo decorativo dentro de estos arquitectos. Bueno, aún así digamos que ambos trabajan conjuntamente. Aquí tenéis uno de los edificios en los cuales trabajan ambos, el Guarantee Building de Buffalo. Veis no solo cómo, digamos, que busca algo novedoso por el tipo de material que se emplea, con ese color rojizo que tiene el edificio, sino también vemos cómo sí que está presente la decoración en esta construcción, a la cual se suma pues, una cornisa muy destacada, esa forma en voladizo, que en cierto modo pues, nos puede recordar a construcciones del Renacimiento, ¿no? A lo que se suma pues, también esta decoración que en cierto modo nos puede recordar a la decoración a Candelieri renacentista. Claro, en cuanto al edificio Garson, pues Sullivan en este caso prefiere recurrir a algo más funcional, una construcción más desornamentada, aunque eso sí, en el caso de la entrada del edificio, pues nos encontramos pues con esta portada realizada en hierro, con una decoración que en cierto modo pues, también nos puede recordar a los edificios modernistas de la época.
ya lo vemos un poco más en detalle. Bueno, aparte de Richardson, de Baron Jenny, Sullivan y Adler, ¿qué otros arquitectos, digamos, que cabe citar? Pues a Ruth, a Daniel Burkham, a Holoberg, y a Roche. Bueno, fundamentalmente, por citar a los dos más destacados, pues serían Baron Jenny y a Sullivan. Bueno, ¿tenéis algo? Sí. Obras destacadas, pues habría que distinguir, por un lado, las que se realizan en Chicago y las presentes en otras ciudades norteamericanas. Y en primer lugar, pues vamos a empezar por Nueva York, por el edificio Flatiron, de Nueva York, obra de Burkham. Bueno, aparte de ser el primer rascacielos, pues ¿qué podemos destacar de esta construcción? Pues, en primer lugar, lo singular de la planta del edificio, que ocupaba un espacio triangular, con lo cual el rascacielos pues tiene esa forma de flecha tan característica. A su vez, pues también hay que señalar este espacio que se destina como los huecos a los correspondientes ascensores, también con un espacio destinado a las escaleras. Así que, por tanto, pues en el centro de la construcción habría que contar con un vestíbulo para luego posteriormente dirigirse a esos otros espacios compartimentados que nos íbamos a encontrar allí. Así que también, pues en cada uno de los pisos, de las plantas, nos encontraríamos con los correspondientes pasillos distribuidores del edificio. La ausencia total de huecos, o sea, de luz en el interior, ¿no? Aquí está lo que representa. En el interior, no hay patio interior. No hay patio interior, claro. En ese momento, pues en 1901-1902, pues el arquitecto también que tenía que tener en cuenta, pues los suministros del edificio, incluido también el eléctrico. Bueno, luego también, pues los edificios, los almacenes Carson de Chicago, que hemos visto pues esta fotografía de la época,
aproximadamente de cuando databa esta construcción. Ya hemos visto también una foto en color y luego ya también en detalle. Hacemos caso. Y los masa y wholesale store. Otros grandes almacenes de Chicago. En este caso, pues, realizado por Richard, el cual, pues, era un arquitecto más vinculado a los historicismos, pues podemos observar cómo recurre al almohadillado en la fachada de la construcción. Y al uso también de arcos rebajados y arcos de medio punto. Bueno, otros edificios de Chicago, Home, Insurance, Building, y el propio auditorio de Chicago, en el cual, si os fijáis, podéis observar cómo está presente la escalera de incendios en la fachada del edificio. Pero no es en todo el edificio la escalera, o sí, baja hasta abajo. Aquí en el corredor, pues está presente la escalera de incendios, se llega a la terraza del edificio y se baja por aquí. Sí, por ahí. Bueno, el Second Later Building, también en Chicago. El edificio o almacén escaso, que ya hemos visto en blanco y negro, aquí le tenéis en color, el estado en la actualidad. Claro, daros cuenta, estos edificios, como este, eran considerados en la época como rascacielos. Y con esa comparación con una torre en la actualidad. Pero claro, aún así estamos hablando de edificios que tienen 10 alturas o más. De Búfalo. Bueno, pues si tenéis interés en ir a Búfalo en alguna ocasión, yo no sé si seguirá abierta la fábrica de Kodak, me imagino que no, por la cantidad de celuloide que actualmente se utiliza. Se habrán adaptado. Bueno, el edificio Vallarco, que lo tenéis ahí. De Nueva York, pues es un edificio, pues evidentemente responde a esos modelos de la Escuela de Chicago, pero donde sí que podéis reconocer cómo se emplean elementos decorativos en la fachada, sin olvidar, digamos, ese carácter modulado en este edificio. Es decir, estamos ante un rascacielos
donde nos vamos a encontrar con esas ventanas corridas, pero donde curiosamente pues nos vamos a encontrar pues, con el uso de arcos de medio punto, con pilastras con capiteles y con una decoración que en cierto modo nos puede recordar a los edificios del plateresco españoles. Esas formas, pues digamos que nos pueden recordar a esos edificios que son contemporáneos a esta construcción y que se realizaban en Europa. Bueno, naturalmente, pues que predomine, digamos, una arquitectura más bien desornamentada, no quiere decir que en ocasiones, como ya hemos visto con anterioridad, no busquen el lujo y el refinamiento. Aquí, pues tenéis en detalle el acceso a los almacenes o edificio caso. Esa fachada de hierro, con esa decoración que, de cierto modo, pues nos puede recordar a las construcciones del eclecticismo. Luego, en cuanto al auditorio de Chicago, pues el espacio interior más conocido es esta escalera, donde pues también se utilizan estas formas ondulantes que nos pueden recordar a las del modernismo. Bueno, un edificio, digamos, muy peculiar es este que tenéis ahí, el National Farmers Bank de Ottawa. Con dos ejes. Bueno, para construir este edificio, lo que digamos nosotros identificar como un pequeño banco rural, una suerte de caja de ahorros en una localidad norteamericana, pues Sullivan recurre a una forma prismática en la que viene a estar presente el ladrillo, donde recurre también pues, a una cristalera que se combina también con el metal. Al fin y al cabo es un banco y por tanto pues para evitar que entrara por allí cualquiera a llevarse los dólares o cualquier objeto de valor que hubiera, pues naturalmente porque contaban con rejas, con sistemas de seguridad. Tampoco esas ventanas, digamos que están tan al alcance de cualquiera. El caso es que de todos los modos, pues en este edificio, con esa forma prismática, donde concentra elementos ornamentales en algunos elementos del edificio y donde juega con la policromía, pues en cierto modo pues viene a ser una suerte de respuesta o de equivalencia en Estados Unidos a los edificios propios de la secesión vienesa, como pudiera ser, como ya veremos luego más adelante, el propio pabellón o edificio de la secesión. Bueno, más construcciones de la Escuela de Chicago. Pues tenéis a la izquierda el Brilliance Building, obra de Ruth. Que en este caso pues observamos cómo hay una desornamentación mayor, como ya hemos visto con anterioridad en edificios de Baron Jenny, solo que para evitar, digamos, la monotonía en la construcción, pues juega a adelantar y a retrasar parte de la misma, tal y como hacen Harvard y Roche en el Chicago Building.
Bueno, y luego ya por último, obra de Burhan y de Ruth, pues tenéis un edificio, no ya en el este y centro de Estados Unidos, sino ya en la costa oeste. El edificio Torrey Mills en San Francisco. Building and Tower en San Francisco. Bueno, aquí de todos modos, pues también podéis observar cómo sí que se recurren a otras formas del pasado. Pilastras con capiteles de orden clásico, arcos abocinados, incluso pues estos arquillos a modo de bandas lombardas como en las construcciones románicas. Luego también curiosamente pues en el acceso al edificio nos encontramos con esa portada abocinada como si fuera una iglesia románica del siglo XI. Al mismo tiempo que se utilizan esas ventanas corridas en las diferentes plantas del edificio, el cual pues, se remata también pues, con una cubierta plana, con un tejado aterrazado. Bueno. Bueno, seguimos con la segunda parte de la arquitectura del siglo XIX, aunque de todas maneras en este caso ya habría que hablar de la arquitectura que va del tránsito del siglo XIX al siglo XX. Ya vamos a ver construcciones de la década de 1900, de 1910. Y digamos que a lo que vamos a atender es a esa transición entre esos modelos arquitectónicos del siglo XIX que se inspiran y repiten modelos del pasado a la llamada arquitectura moderna del siglo XX. En cierto modo, pues vendría a ser el equivalente en la arquitectura de lo que será para las artes plásticas el impresionismo y el llamado postimpresionismo. Bueno, y qué mejor ejemplo que para hablar de esa segunda parte que ver este edificio, que bueno, yo me imagino que no sabréis cuál es, pero yo digo el nombre, la Sagrada Familia de Barcelona. La cual, pues de todas maneras, en muchas ocasiones, pues se habla pues, de los efectos perniciosos, negativos del turismo, pero en ocasiones pues, también tiene pues, consecuencias positivas, y una de ellas pues, ha consistido en que la asistencia masiva de turistas a la ciudad y también a la Sagrada Familia pues, ha favorecido el impulso a la construcción de la obra y la aceleración en la misma para terminar su construcción. Aunque yo de todas maneras pues, pienso que en cierto modo pues, se ha alejado de la idea digamos, que tenía en la mente Gaudí. Gaudí pues literalmente pues, era imposible por muchos años que hubiera vivido que hubiera visto concluida la obra. Pero digamos que no hay más que ver cómo es esta fachada por cómo es la de la Natividad, que sí que la concluyó él.
Así que digamos que en buena medida se siguen los planes de Gaudí, pero el edificio yo creo que hubiera tenido en ciertas partes, en ciertos elementos, un aspecto, digamos, diferente, con más atención, digamos, a la ornamentación y con una mayor delicadeza en la misma, al menos bueno, es una opinión personal. Bueno, por tanto, tema 9.4. El siglo XIX. Arquitectura. Segunda parte. ¿Y qué cabe decir? En primer lugar, bueno, pues hay que recordar lo que hemos visto con anterioridad. Y en la segunda mitad del siglo XIX seguían estando presentes los llamados neoestilos, que repetían una vez y otra vez y de manera sistematizada los modelos arquitectónicos del pasado. Pero claro, aparte de que la sociedad estaba cambiando y que había que construir edificios que respondieran a esos nuevos gustos y necesidades sociales, también sucedía una cosa muy simple. Y es que había un cansancio entre los autores, que lo que van a buscar son modelos más renovadores, más originales, que rompan, digamos, con esa mecánica repetitiva de esos estilos que se habían desarrollado en el pasado. En la segunda mitad del siglo XIX seguían presentes modelos propios de los historicismos. Por lo que progresivamente irá surgiendo, digamos, esa necesidad de modelos más originales y renovadores. Es decir, que se va a buscar la originalidad a toda costa. Claro, los modernistas, digamos, que escapaban de esos modelos y hacen una propuesta nueva que nosotros podemos entender como fundamentalmente orientada hacia la ornamentación. No todos los arquitectos modernistas, pues digamos, van a buscar decorar con un horror vacui, utilizando esas formas ondulantes tan características, los edificios tanto en el interior como en el exterior. En ocasiones simplemente, digamos, esas formas ornamentales se van a limitar, pero digamos que van a propiciar un estilo arquitectónico diferente, renovador con lo que se estaba haciendo en ese momento. Claro, cuando surja una arquitectura nueva en el siglo XX,
¿Qué es lo que van a proponer? Pues algo parecido a lo que había sucedido en el pasado. Cuando surgen estilos más decorativistas, pues vienen a surgir con posterioridad estilos más sobrios y desornamentados. Pero claro, si el modernismo había surgido como un estilo, digamos, nuevo y renovador, pues va a aparecer también una arquitectura nueva y renovadora sin tener que recurrir nuevamente a las formas del pasado, que es lo que sucederá con la arquitectura moderna. Bueno, de todos modos, pues para ilustrarnos en la situación en la que se encontraba en ese momento la arquitectura en el siglo XIX, y a diferencia de lo que hemos visto con anterioridad, pues daros cuenta, unas décadas antes, en Washington se levantó el castillo del Instituto Smithsoniano. Esta institución, que se encuentra por tanto en la capital de los Estados Unidos y que se encuentra por tanto en este edificio que nos puede recordar una suerte de pastiche entre un monasterio medieval y castillo. Naturalmente, pues el arquitecto James Renwick se va a inspirar en esos modelos del pasado, realizando pues esta construcción ecléctica basada pues, en los edificios románicos y góticos europeos, y que no estaban por tanto pues, presentes en aquel entonces en suelo norteamericano. Bueno, del modernismo, pues para ilustrarnos en el mismo, pues ahí tenéis el detalle de una fachada que yo de todos modos pues he preferido ver pues, el nombre del edificio y de su autor. De todos modos, pues yo creo que si lo buscáis en la Wikipedia, ya sea en español o en inglés, pues lo podéis ver con relativa facilidad, porque ahí es donde digamos encontré esa imagen. Bueno, esto de todos modos nos permite hacernos una idea, una aproximación a lo que es el modernismo en la arquitectura. Porque claro, cuando hablamos del modernismo, ¿de qué estamos hablando? Pues curiosamente estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Y esto es algo diferente a otros estilos que hayamos podido ver con anterioridad. Cuando estamos pensando en el románico, estamos pensando en la arquitectura románica, en la escultura románica, en la pintura románica, pero cuando hablamos de modernismo, ¿qué estamos pensando también? Pues estamos pensando en la decoración de interiores, estamos pensando también en la literatura. Así que claro, pues, ¿qué es lo que sucede pues, en edificios modernistas? Pues que van a estar decorados con esculturas en el exterior, con murales, con materiales que van a tener un fin, digamos, decorativo, ya sean tradicionales o ya sean de origen industrial como el hierro. Y claro, pues cuando pensamos en la decoración de los edificios modernistas y en los elementos, digamos, plásticos que van a estar presentes en las obras de arte modernistas, pues estamos pensando en un ambiente, digamos, sensual, vinculado también a la naturaleza, con formas ondulantes y sinuosas, incluso también, pues, con este aspecto, digamos, tan singular en estas mujeres que aparecen en este paño de la fachada, con ese tipo de cabellos y de prendas que nosotros pues, podemos identificar pues, también con las pinturas de Klimt o con los carteles publicitarios de Alphonse Mucha, pues citamos ejemplos. Pero claro, al tiempo también esto nos puede llamar la atención. Estas formas geométricas y prismáticas, el empleo de esta forma de herradura para abrir una ventana,
elementos también presentes en la arquitectura modernista. Bueno, el modernismo arquitectónico va a recibir diferentes nombres dependiendo del lugar. El caso es que es un estilo, digamos, que va a estar vigente durante un periodo más bien corto de tiempo, y esto de todas maneras tiene una razón muy concreta. Viene a desarrollarse fundamentalmente desde la década de 1880 hasta la de 1910. Digamos que viene a ser el estilo que nosotros identificamos con la denominada como Belle Époque, los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial explica en buena medida por qué esta arquitectura acaba pasándose de moda, digamos que tan pronto. ¿Por qué? Bueno, pues porque al propio desarrollo de la guerra, posteriormente, le sucedió una crisis económica de posguerra. Si durante la Primera Guerra Mundial pues había que contribuir al esfuerzo bélico e incluso había zonas que estaban sometidas a los combates, pues posteriormente, tras la guerra, pues había que reconstruir la economía y las necesidades cambian. Cambian porque el modernismo en la arquitectura se identifica con el lujo y el refinamiento. Y claro, pues después de 1918 se va a buscar eso. No, por la cuestión práctica. Tan simple como que no había, digamos, ni el dinero, ni las ganas, ni el interés en realizar edificios donde hubiese mosaicos, vidrieras de colores, incrustaciones de mármoles, decoración escultórica, murales al fresco, etcétera, etcétera. Se buscaba una arquitectura más sencilla, práctica y funcional. ¿Cuándo tiene su origen? Bueno, digamos que el modernismo va a partir de los modelos eclécticos, pero sobre todo digamos que como precedente, digamos, más estrecho, cabe citar al movimiento de Arts and Crafts surgido en el Reino Unido. Bueno, ¿y quién va a encabezar ese movimiento que va a buscar, digamos, una renovación dentro del ámbito cultural británico? Pues va a ser William Morris.
William Morris, digamos, estaba imbuido en el ambiente romántico, más bien postromántico, de la época victoriana, pero también, digamos, estaba inspirado en los modelos medievales propios de las ideas de Ruskin o del arquitecto Pavin. Y es que por aquel entonces en el Reino Unido, pues teniendo en cuenta que era un país industrializado, con factorías por buena parte de Inglaterra, con explotaciones mineras, con áreas portuarias, con un importante tejido ferroviario, pues se empieza a vislumbrar los efectos de la industrialización, incluida también la contaminación, y se empieza a ver, digamos, con buenos ojos, pues el ambiente bucólico de la naturaleza, un pasado, digamos, sin ese frenesí, donde los objetos, los productos se realizaban a mano y no se repetían una y otra vez los estándares que se realizaban en las fábricas. Y claro, pues eso ¿a qué va a llevar a Morris? Bueno, pues por ejemplo, pues a ilustrar The Nature of Gothic, una de las obras de Ruskin, como si fuera una miniatura medieval, o a diseñar las vidrieras del Jesus College de Cambridge, como si fueran pues, las vidrieras de una catedral gótica. Por ello, este movimiento de Arts and Crafts en el Reino Unido ¿en qué se fundamentaba? Pues en que reivindicaba las artes aplicadas, es decir, la artesanía, con lo cual pues llegará a recuperar las técnicas de la vidriera o las del mosaico. Bueno, de todos modos, Morris pensaba que estos productos artesanales se tenían que diseñar pensando en las clases populares. Pero claro, realizar, digamos, muebles artesanalmente, realizar objetos en cristal mediante la técnica del vidrio soplado, como tenéis aquí, decorar edificios mediante mosaicos. Pues esto estaba alejado del proletariado de la época, incluso también de las clases medias británicas. Con lo cual, los productos artesanales de los talleres vinculados al Arts and Crafts, pues a quienes iban a ir destinados finalmente, pues a las clases más adineradas. Salvo una excepción, que eran los diseños de papeles pintados realizados por el propio Morris y por algunos de sus colaboradores. Al reproducirse, digamos, sistemáticamente esos diseños, pues digamos que esas formas se van a popularizar.
Bueno, luego por otro lado, los autores de dicho movimiento se van a inspirar en la naturaleza. Se van a inspirar en las formas orgánicas de la vegetación, de los animales, pero no buscan una simple copia, una simple repetición. Así que se van a inspirar en formas orgánicas que van a repetir y geometrizar, como en esos modelos de paneles pintados, de papeles pintados que veis ahí, obra del propio Morris. Y que en cierto modo lo que buscaban era vincular una integración entre el propio espacio interior, el propio espacio doméstico y la naturaleza. Bueno, esas formas en las que se reproduce pues, fundamentalmente formas vegetales, pues van a inspirar a los motivos decorativos y orgánicos que van a estar presentes en la arquitectura, y en la obra plástica de los modernistas. Bueno, y ya con esto lo vamos a dejar por hoy.